Bueno, vamos a empezar. Buenas noches, jóvenes. Hoy les hablaremos de la terminología del ultrasonido. Primeramente, antes de entrar a los términos ecográficos, vamos a hacer una distinción, una diferenciación entre los dos métodos de diagnóstico por imagen más usados, como es la radiología y el ultrasonido. En el ultrasonido, más conocido como ecografía, nosotros vamos a emplear desde hoy en adelante el término ecogenicidad. Ecogenicidad sí es una propiedad inherente de cada órgano, quiere decir el color de un órgano, ¿ya? En otras palabras, yo voy a decir la ecogenicidad del hígado, es como decir el color del hígado, la ecogenicidad del vaso, la ecogenicidad del riñón, la ecogenicidad del líquido, ¿ya? Es la palabra que desde hoy en adelante vamos a usar, ¿ok? Y en cambio la radiología, cuando nos toque el capítulo 2 para el segundo corte, vamos a hablar de densidad. Ya el término ecogenicidad lo archivamos y comenzamos a hablar de densidad. La densidad del hueso, la densidad pulmonar, la densidad de tejido blando, densidad. ¿Ok? Esas son las grandes diferencias entre lo que es la terminología entre radiología y ultrasonido. Habíamos hablado un poco en la anterior clase sobre las ondas de sonido. Sabemos que el ultrasonido, su función es emitir, ¿no?, ondas de sonido que no son audibles por nuestros oídos, solamente por ese aparatito que dijimos que se llamaba transductor, que es la parte más importante y la parte más cara del equipo. Es función es emitir son ondas de sonido, ¿sí? Y esperar un retorno de eco. Emite ondas de sonido y espera un rebote de ecos, ¿sí? Emite y recibe. Dijimos que esas ondas de sonido viajan a distintas velocidades dependiendo de qué tipo de tejido estemos viendo, ¿sí? El rayos X emite un tipo de radiación que es un poco más fuerte, ¿sí? Porque son ondas electromagnéticas. En cambio aquí en las ondas de sonido son ondas mecánicas. Habíamos dicho que en el ultrasonido son imágenes en perspectivas de 3D. Generalmente el tipo de ecografía que nosotros hacemos es bidimensional, son dos dimensiones, ¿ok? No son 3D y 4D como en los humanos. Para lo que queremos ver con una bidimensional es suficiente. En cambio las imágenes son sombras sobrepuestas. El aire y el hueso es amigo de la radiología. Si yo quiero sacar una estructura como los pulmones que están contenidos de aire, pues voy a sacar una radiología. Y si quiero sacar una sospecha de alguna fisura, fractura de hueso, pues tengo que sacar una radiología. En cambio, en el ultrasonido, su enemigo es el aire. El aire en el ultrasonido se ve negro, da sombra. Y el hueso también tiene una interfase arriba brillante y de fondo tiene una mancha negra. Entonces, aire y hueso son enemigos de la ecografía. Los líquidos son sus amigos de la ecografía, ¿sí? Cuando yo tengo líquido en una ecografía puedo ver bien, me ayuda a dar contraste a lo que yo estoy viendo. En cambio, cuando hay líquido en una radiografía sale blanca. No ayuda a nada el tener líquido. Por ejemplo, si ustedes sospechan de un paciente con ascitis, que es fluido extravasado en cavidad abdominal, qué gran error mandar a radiografía, porque va a salir una mancha blanca que no tiene ningún valor diagnóstico. En cambio, si yo sospecho que un paciente tiene fluido abdominal, yo tengo que hacer una ecografía. Artefactos de nuestro próximo capítulo a avanzar. Los artefactos en una ecografía son un malestar diagnóstico. Los artefactos son imágenes que van a aparecer en la pantalla que no corresponden a estructuras anatómicas reales, pero que nos ayudan mucho a decir qué estamos viendo, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y en cambio los artefactos en la radiología son una molestia. ¿A qué se llamaría un artefacto en la radiología? Por ejemplo, al collar del perrito que no le saquen en una radiografía de cuello.
la pechera que no le retiren en una radiografía de tórax, o la misma mano del operario o del dueño en la zona que se quiere sacar. Entonces, esos serían unos artefactos molestia, ¿no? Porque harían que la imagen se fregue, porque se sobrepone la imagen. Y en lo expuesto, la radiología siempre tiene sus limitaciones, no detalla tanto como la ecografía. Y la ecografía es mucho más segura por el tipo de onda que emite. Nosotros en una ecografía, bajo la interpretación, nosotros tenemos que evaluar el número, el tamaño, la posición, la forma y la ecotextura de un órgano. No se olviden de eso. Yo en una ecografía, mientras voy mirando una imagen, yo voy pensando en el número. ¿Por qué en el número? Por ejemplo, si veo el riñón izquierdo, sé que son 2 riñones, pues debo esperar ver el otro riñón. No crean, hay perritos que se le hacen ecografía a uno en edad adulta y resulta que tiene un riñón nomás. Entonces, ni el dueño sabía. Entonces, es un hallazgo accidental, entonces por eso se busca el número. Tamaño del órgano, su posición, por ahí está herniado y ha cambiado su posición. Su forma se refiere a sus contornos, a sus bordes, y la ecotextura es una palabra fusionada entre ecogenicidad y textura, ¿sí? Y en cambio en la radiografía lo que se basa es la interpretación de la imagen es igual, en el tamaño, en la forma, en la posición, en los márgenes y en la densidad, ¿sí? Eso no lo olviden nunca. Cuando yo evalúo una imagen ecográfica o un paciente, yo tengo que, uno, recordar anatomía, ¿ya? Debo recordar fisiología, algo de patología, y debo mirar en cada órgano el tamaño del órgano. ¿Está normal o está agrandado? La forma del órgano se refiere a sus contornos. ¿Es regular o es irregular? ¿Es redondeado? ¿Es nodular? A eso se refiere la forma del órgano. La textura, cuando hablamos de textura del órgano, se refiere a si es homogéneo o heterogéneo. Todo órgano sano generalmente es homogéneo. Distribución pareja de los ecos en el ultrasonido en una imagen observada. La ecogenicidad dijimos que es una propiedad inherente del órgano que estamos viendo, es como decir, el color que lleva el órgano. Puedo decir si yo veo que está dentro de lo normal, dentro de los límites normales, o puedo decir ecogenicidad hiperecoico, o ecogenicidad hipoecoico, o ecogenicidad anecoico. En cada órgano yo debo mirar estos puntos importantes. No debo olvidarme que cada órgano para su respectiva evaluación debo mirar todos estos puntos. Ahora vamos con el primer término, ¿sí? Homogéneo. Homogéneo significa que es una área uniformemente sombreada, distribución pareja del eco en todo ese órgano. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo es una imagen con un transductor curva lineal, la marca de referencia donde tiene que estar. Esto que ven aquí significa homogéneo, todo es parejito. Ustedes pueden decir, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y estas líneas? Eso no lo hace heterogéneo. Estos son vasos sanguíneos y esto es una pared de un vaso sanguíneo. Entonces, eso no lo hace heterogéneo. ¿Qué lo haría heterogéneo un órgano? Lo haría un quiste, un absceso, un tumor, una calcificación, eso lo haría heterogéneo, pero estas estructuras normales no lo hace heterogéneo. Entonces, el hígado normal es homogéneo. Esta imagen que estamos viendo aquí en la pantalla es un hígado. Todo esto es el tejido hepático. Esta línea blanca hiperecoica, que lo vamos a ver ahorita, es el diafragma, y esta estructura circular anecoica, que es un término propio de los líquidos, es la vesícula biliar, ¿sí? Entonces ya tengo aquí que es homogéneo, es anecoica la vesícula, hiperecoico el diafragma. Si hablamos de ecogenicidad, como ustedes ya lo han revisado, puedo decir yo que este es un hígado de ecogenicidad hipoecoica. Es hipoecoico, es homogéneo, ¿sí? El diafragma es hiperecoico y la vesícula es anecoica, ¿sí? Yo debo aprenderme este término. Área uniformemente sombreada
debido a una distribución uniforme de los ecos en tejidos homogéneos, como el vaso, un vaso sano que no tenga un tumor, que no tenga un nódulo agrandado, que no tenga un quiste, va a ser homogéneo, igual que este hígado, entonces va a ser homogéneo. Una próstata sana que no tenga nódulos infiltrativos, ni quistes, ni abscesos, va a ser homogénea. ¿Sí? A eso se refiere. Todo órgano sano es homogéneo. Y aquí les muestro otro hígado. Este es un pedazo del hígado, pero es un hígado heterogéneo, ¿sí? Toda esta mancha irregular, de márgenes irregulares, de contenido anecoico turbio, ¿sí? Esto es una lesión, puede ser un absceso, puede ser un tumor en formación. Esto lo hace heterogéneo al órgano. ¿Y qué es heterogéneo? Es una distribución irregular de los ecos en tejidos heterogéneos y en líquidos con elementos corpusculares. Esto, por ejemplo, es un líquido turbio. Esto puede ser partículas de sangre, ¿sí? Porque un líquido puro es así negro puro. Por ejemplo, pueden ser, como les decía, coágulo, pus o una prostatitis crónica también. Eso es heterogéneo. Anecoico. Anecoico es un término propio de los líquidos que significa ausencia de ecos. Esta es una vejiga urinaria. Todo lo negro es la orina. Siempre en la ecografía, todo lo negro que ustedes vean va a ser líquido, ¿sí? Los principales órganos que llevan líquido en la cavidad abdominal es la vesícula biliar y la vejiga urinaria. Área negra homogénea por ausencia de eco. Representa líquidos homogéneos, por ejemplo, la orina normal, una ascitis, la bilis. Por detrás aparece refuerzo posterior. Eso lo vamos a ver que es un artefacto. Entonces, esta es una vejiga urinaria llena con contenido anecoico. Hipoecoico es una imagen gris. Hipoecoico fue la primera imagen que vimos, por ejemplo. Esto es hipoecoico, ¿sí? Es una imagen gris, ¿sí? Esto es hipoecoico. El hígado por excelencia es hipoecoico, ¿sí? El hígado es hipoecoico. Pues aquí dice, ¿qué es hipoecoico? Hipoecoico es una área gris oscura producida por escasos ecos de débil intensidad. Representa tejidos blandos. Uno de los mejores ejemplos de hipoecoico es el hígado. El hígado por excelencia es hipoecoico. La corteza del riñón es también hipoecoica. En este caso está mostrando un riñón enfermo donde la corteza no está hipoecoica, está hiperecoica, ya tiene un problema, pero la zona medular, que es esta parte, se ve ligeramente hipoecoica, que es una área gris, ¿sí? Isoecoico es un término que no lo uso con frecuencia, solamente lo uso cuando voy a comparar dos órganos. Significa igual o misma ecogenicidad como en tejidos de alrededor. Propiedades acústicas similares a los tejidos circundantes. Por ejemplo, este es un hígado, ¿sí? Este es el diafragma hiperecoico, este es el parénquima hepático y esta es la vesícula biliar. La vesícula biliar no está limpia, tiene esta mancha aquí adentro que es un sedimento. Una vesícula limpia sería así como esta, limpia, ¿no? Con contenido anecoico. Sin embargo, esta tiene algo asentado adentro que es un contenido anecoico turbio. Este sedimento es del mismo color que el resto del hígado, por eso yo utilizo el término isoecoico. Contenido biliar isoecoico al hígado. Entonces quiero decir que el contenido que lleva la vesícula biliar es del mismo color que el hígado. O puedo decir que el hígado en condiciones normales es isoecoico a la corteza renal. Quiere decir que el hígado es hipoecoico y que la corteza renal es hipoecoica, isoecoico. Pero no puedo decir hígado isoecoico, está mal usado. No puedo decir riñón isoecoico, no. Tengo que decir el otro órgano, isoecoico a quién. Hígado isoecoico a la corteza renal. O este contenido biliar isoecoico al hígado, por ejemplo, ¿no? Es para comparar dos órganos. Y el otro término, y el último, si no me equivoco, es hiperecoico. Hiperecoico es una imagen blanca, blanca, blanca. Por ejemplo, las cerosas, generalmente las capas, las cápsulas son hiperecoicas. Si se dieron cuenta, el diafragma es hiperecoico. Nunca va a cambiar él. El diafragma, por su tejido denso, es hiperecoico.
¿sí? La cápsula del riñón va a ser hiperecoica. La pared de la vejiga va a ser hiperecoica. Y el diafragma hiperecoico, ¿sí? Entonces, cuando yo hable de hiperecoico, me voy a imaginar que es un color mucho más blanco. Por ejemplo, aquí, este es un segmento del cuerpo del vaso, ¿sí? Es un pedazo del vaso. Pero este vaso no está normal, debería ser homogéneo, como habíamos dicho que todo órgano sano es homogéneo. Sin embargo, tiene estos focos, estas lesiones hiperecoicas, más blancas que el resto del tejido, que pueden ser calcificaciones o focos de fibrosis, ¿sí? Y vemos también la cápsula visceral, porque aquí se ve la cápsula parietal, que son hiperecoicas. ¿Qué significa hiperecoica? Es una imagen blanca por gran reflexión de ecos. Representa zonas o interfaces como hueso, tejido conjuntivo denso y gas. ¿Ok? Estas imágenes que nosotros vemos, habíamos dicho que no es que así tan sencillo que se van los ecos y vuelven, ¿no? Generalmente sufren muchos fenómenos físicos, entre ellos la atenuación, la reflexión, la absorción de esas ondas, la dispersión de esas ondas, la independencia acústica que vimos, ¿no? Del juego de estos factores, el ecógrafo procesa la imagen y repercute en la pantalla esas imágenes grises, negras, blancas, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos como tarea este semestre de poder interpretar esas imágenes. Ya no solamente ver manchas grises, manchas negras, sino poder interpretar lo que estamos viendo, ¿ok? Espero que con esta explicación y la lectura que ustedes han tenido previo a este tema les haya quedado todo claro. Les agradezco su atención y cualquier consulta estoy atenta. Muchas gracias. Doctora, disculpe, ¿lo va a subir el tema a la plataforma?